Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerden que los textos del programa los encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Esta semana fue muy complicada. A los problemas de arrastre se descompuso la PC el lunes, por lo que no pude recabar mucha información. Apenas pude armar el programa de YouTube. Voy a ver cómo me recompongo la próxima semana. Bueno, vamos a hablar un poco de las señales y los mensajes. Al más alto nivel de gobierno nada se hace por casualidad o mal cálculo. Al contrario, todo está meticulosamente programado. Que Alberto Fernández con tanta alaraca haya ido a visitar la Milagro Sala es un mensaje que está enviando a la sociedad. Primero estamos hablando de alguien que está detenido por la justicia cumpliendo una sentencia. No siendo familiar suyo, no hay motivo alguno para esa visita. Si cree que es una detenida política, no me consta que el gobierno nacional haya hecho alguna denuncia al respecto. Estando en TV1 hice una nota en un programa sobre esta mujer, ya que conozco el tema por tener familiares jujeños. Ella era una especie de semidios que recibía ingentes sumas de dinero, parte del cual volcaba en la construcción de viviendas. Tenía una particularidad: no entregaba escrituras, sino que les otorgaba a la gente el uso de una vivienda con la condición de estar dispuesto para todo aquello que determine la agrupación Tupac Amaru. Si alguien no obedecía una orden, era sacado a la calle en 5 minutos, y no exagero, era así tal cual. Una patota de la organización se personaba en la vivienda y en 5 minutos estaba en la calle con todos sus bártulos. Hubo denuncias de golpes y malos tratos. Ella fue discípula de Abimael Guzmán, el mentor del Sendero Luminoso. De hecho, las huestes que la seguían eran adoctrinadas y preparadas por ese grupo guerrillero. Vamos a ver un video de un acto de Tupac Amaru donde no se ve ninguna bandera nacional y la simbología y los cánticos son subversivos. Compañeras y compañeros, este es un privilegio que me regala Milagro y que me regalan los compañeros que muchas veces lo pudimos hacer en distintas localidades que Jujuy que nos vio crecer. Hacer este juramento para todos los compañeras y compañeros de todo el país. Y justo en un momento donde están apareciendo nuestras madres de la Plaza de Mayo, y por lo bajo abajo, adelante. Por acá, por acá. Compañeras y compañeros, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?
¿Estará en la justicia probar las vinculaciones con el narcotráfico o los asesinatos denunciados en la provincia? Esa es la persona que va a visitar a Alberto Fernández, que evidentemente no le importa en absoluto lo que piense una gran parte de la sociedad. Irá a visitar también a los asesinos del hijo de Carolina Píparo, considerado también una víctima de la sociedad. Es muy curiosa la hipocresía de este gobierno a la hora de echar culpas de la situación actual. Luego de la debacle del 2001, entre Néstor y Cristina, gobernaron casi 13 años consecutivos. Pero si le quieren echar la culpa al menemismo, ellos fueron parte fundamental de ese gobierno. De hecho, Néstor fue responsable de la privatización de YPF, quien dio vuelta a la votación de diputados en 48 horas, por lo que recibió de Menem los famosos desaparecidos de Santa Cruz, los 631 millones de dólares de regalías pendientes, dinero que nunca se supo qué se hizo con él y dónde estaba. Y quien manejó el movimiento del mismo en el exterior fue Domingo Cavallo, supuesto enemigo de Néstor. Por eso, reitero, en lo que se basan para echar la culpa al resto, a los 4 años funestos de Macri y los 16 años gobernados por ellos no hay ninguna responsabilidad. Los 13 iniciales entre 2003 y 2015 son más que suficientes como para sacar a la Argentina sobre el letargo de decadencia. Son una parte fundamental de la decadencia. Gravitaron en la sociedad muchos años como para querer hacerse los inocentes y salvadores de la patria. Son parte fundamental de un proyecto nefasto sobre la Argentina. Acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Ustedes saben que yo nunca les he mentido. Y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. ¿Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Si hay alguien que nunca estuvo con el menemismo, que lo combatió en 1988 y demás en la Argentina y por eso me respetan tanto, fui yo. Siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. ¿Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Lo importante es que la población ejerza memoria, como digo yo, ¿no? Algo que los argentinos tenemos un poco débil. Néstor Kirchner colaboró con Menem en la extranjerización de YPF. Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria. Se aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista. Menem, en el 99, se la vendió a Repsol de España. Y Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, y Santa Cruz todavía tenía el 5% de las acciones en manos de la provincia, también vendió. Si fue tan barato para Eskenazi hacerse del control de Repsol YPF, ¿por qué no lo compró el Estado argentino? Porque realmente acá parece que Eskenazi no es el Estado. No, es un amigo de Kirchner. ¿Por qué no lo compró el Estado argentino? Lo importante es que la población ejerza memoria, como digo yo, ¿no? Algo que los argentinos tenemos un poco débil. ¿Hay Néstor para 4 años más? No, yo ya fui demasiado, yo quiero que Racing se salve. Bueno, está bien. En el 2009 y en el 2011 vamos a volver a ganar las elecciones para profundizar el cambio y el triunfo de la Argentina. ¿Hay Néstor para 4 años más? No, yo ya fui demasiado, Ustedes saben que yo nunca les he mentido. Por eso es fundamental entender cuál es el mensaje que están enviando. Y aquí hay que detenerse en algo que está circulando por la web. Los verdaderos motivos tanto de Cristina como de Alberto en la designación del presidente. Por un lado, se dice que ella lo nombró para vengarse de todas las cosas que él dijo de ella. Y por el otro lado, él busca terminar con el kirchnerismo para siempre. Patrañas. Tanto de uno como del otro lado. Estos dos trabajan en equipo, siempre lo han hecho. Como ella no logra levantar su imagen, aparece Alberto como que es diferente, interpretando el papel de víctima, y acá la única víctima es el pueblo argentino.
La primera señal que está enviando con la visita a Milagro Sala es definitivamente el alineamiento con el Foro de San Pablo y la consiguiente comunización del continente. Alberto ha solicitado ser incluido en el BRICS, sin que aclare cuáles considera que son los méritos para ser aceptado. Un país que no existe a nivel global, gobernado por un panqueque, así es como lo ven en el exterior, ¿que cree que lo van a tomar en serio? Este tipo de provocaciones a sabiendas que Milagro Sala tiene una pésima imagen es bastante más del 50% de la población, puede esconder, dar alas a la izquierda revolucionaria, que se vayan preparando que cuando todo se salga de cauce, la salida es hacia adelante, a romper con todo lo establecido, el famoso orden en el caos. La izquierda patria internacionalista, brazo armado operativo del régimen capitalista, tiene la misión de destruir la sociedad argentina de sus cimientos, amparados, protegidos y financiados por el régimen burgués kirchnerista. Porque si alguno piensa que tanto Cristina como Alberto no son dos señores burgueses, es porque ya cayeron en el engaño del sistema. Y esta es la verdadera trampa que tanto le cuesta a la gente entender, que tanto el Frente por el Curro como Juntos por el Cargo son las patas del sistema globalizador. Ese juego del malo y el bueno es tan viejo como la injusticia que asola a la Argentina. Varios, observando las barbaridades que dicen Alberto y Kicillof, quedan sorprendidos sin entender nada. Hay un estudio sociológico hecho sobre la sociedad argentina. Cuando dije que este país es un país estructurado para 25 millones de habitantes, estoy cada día más seguro de ello. Y ese sector también tuvo un descenso cultural notable, por lo tanto es muy fácil tenerlo bajo control en tanto le brindemos feriados largos, buena recreación y su sistema de ocio intactos. Hoy están llegando a la situación que si no lo joden demasiado en su derrotero, ellos tampoco van a romper demasiado. De hecho, no se movilizan. Los otros 20 millones son los que no existían hace 40 años, compuestos por 2 o 3 generaciones que no trabajan ni vieron trabajar a sus padres o abuelos, convencidos que el Estado les debe proveer de todo. Eso se lo vienen metiendo hace décadas en la cabeza. Y a estos va dirigido el mensaje del gobierno vía lucha de clases. En esta trampa está inmersa la sociedad argentina, que ya ha perdido la rebeldía que lo caracterizó desde hace más de 200 años. Hoy está totalmente entregada, desmotivada. Alguno dice que falta liderazgo. Nada más falso. No puede haber nunca liderazgo en una sociedad donde el 90% padece síndrome de Estocolmo y vota a sus verdugos. ¿O no es cierto que cuando aparece alguien diferente fuera del circuito, lo primero que dicen, a este quién lo conoce? Mientras sigamos votando malo conocido que bueno o malo por conocer, no esperemos otros resultados. Esto lo escribió Daniel Gómez en el sitio Al Navío. La Argentina de Néstor Kirchner escondió más de 100.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. En 2007, Argentina, entonces gobernada por Néstor Kirchner, escondió más del 35% de su PBI en paraísos fiscales. Al Fondo Monetario le sorprende cómo los países ricos en recursos naturales y con historias de inestabilidad política son los que más dinero negro esconden en el extranjero. Por eso, en una reciente publicación que analiza datos de 2007, ponen como ejemplo la Argentina, entonces gobernada por Néstor Kirchner. Precisa el Fondo Monetario que apenas el 0,1% de la población es responsable del 80% del dinero negro escondido en el extranjero. Por eso dice que este tipo de práctica tiene un impacto directo en la desigualdad de los países, y es que una ínfima minoría acapara el dinero de muchos. Los datos compartidos por el Fondo Monetario colocan a Argentina y Venezuela a la altura de países como Rusia y Arabia Saudita, donde el porcentaje del PBI escondido en paraísos fiscales ronda el 50%. De hecho, solo hay un país que superó a Venezuela de Chávez en 2007, los Emiratos Árabes Unidos, que ocultó más del 70% de su PBI. Así vayan preguntando si ese PBI volvió a la Argentina alguna vez.
Esto lo escribió Juan Carlos Quiroga. La comodidad del sometimiento. El sistema punitivo por tabla de puntajes, scoring, se contradice con el objetivo de una sociedad intelectual y enfocada a la belleza humana. Quien piensa que somos hijos del rigor asume la falta de conciencia social desde su sórdida desconsideración. Si bien es cierto que arrastramos varias generaciones con una escala de valores sociales e interpersonales muy egoístas y limitados, todos estos fueron la respuesta de los cambios sociales que se gestaron por tecnología. Hemos respondido con facilismo y temeridad, sin un consenso planificado, como si la misma velocidad de la información nos obligara a lo que hoy padecemos, una sorpresiva improvisación de soluciones que más que ayudar nos enredan en más confusión. Una sociedad que busque elevar su nivel debe buscar hacer desaparecer las penalidades, ampararse en el beneficio de la conciencia de acto por el sentido filosófico de un contexto en expansión en beneficio de todos, de toda la sociedad, conociendo el principio de acción y de reacción, que todo vuelve. No pensar es una comodidad que nos lleva a vivir esquematizados, en reglas y conductas pautadas, para ahorrarnos el sentido común y evitarnos la responsabilidad de la decisión, dejando tercerizado el esfuerzo del compromiso. El principio de la pereza nos permite deslindar responsabilidad, acusando al pasado, al entorno o al otro de nuestra propia desaprensión. Las redes sociales nos despojaron de nuestra identidad, nos han dado múltiples máscaras, con posibilidad de ser quien queramos. Esto nos llevó a asumir la misma actitud en la calle al contacto común con la gente, a aislarnos en auriculares, en escudos de barbijos y capuchas. En el transporte colectivo pocos saludan, nadie se mira. En los restaurantes o bares, el avatar de las redes enfría todo diálogo amigable, para mostrar lo que se come o se toma con fotos, y esperar los me gusta o visitas con más ansiedad que una mirada directa. Pasamos de ser una comuna a ser una manada o rebaño, y lo ratificamos usando el término cuando nos referimos al impacto comunitario de las medidas que imponemos en temas de salud y económicos. Si la tecnología estuviera al servicio del humano y no buscando su adicción para el flujo comercial, el sistema financiero colapsaría, porque la tecnología nos permitiría un equilibrio económico respecto al equilibrio de los recursos. No vemos esta solución porque basamos nuestros proyectos sobre los métodos de un sistema viciado de derroche energético y sociabilidad financiera. La palabra sustentabilidad está asociada hoy al mercado, a la oferta y la demanda en cuanto gano por ofrecer energía y ahorrarla, y no el beneficio de liberar esa dependencia que extrañamente se aplica cuando pensamos en el nombre en Marte o en la Luna. Ahí la tecnología tiene un gasto inicial sin reembolso, porque es para una ciudad que se automantiene sin cobrarle a sus habitantes más que el esfuerzo de ellos por su manutención, que es menor al disfrute. ¿Cuál es la diferencia? Que allí van personas entrenadas para vivir en un ámbito extraterrestre, un entrenamiento que aquí el común de la gente no tiene, porque la vida es más fácil en el sistema de derroche de las ciudades y su sistema de pago por tener no pienso en el costo. En la actualidad es imposible pensar en una ciudad, en un barrio donde las familias tengan agua gratis, electricidad gratis, gas gratis, comida gratis, esto a consecuencia de lo anterior. Reciclado de residuos gratis, y todo esto en armonía con el medio ambiente. El flujo del sistema financiero no puede permitir esta barbaridad. Esto es similar a lo que pasó con el motor eléctrico en base a la pila de hidrógeno Sora, creada por Japón en los años 90. Apareciendo en un ómnibus totalmente eléctrico y alimentado con agua, desapareció hasta el año 2018. Toyota había comprado la patente y la mantuvo oculta. La aparición de este sistema en los 90 hubiera colapsado el mercado mundial. Hoy hay miles de videos con generadores de hidrógeno baratos que pueden aplicarse en los motores de combustión actuales. Ciertas combinaciones van a hacer inevitable el paso hacia Sora. Toyota usó la logística para suavizar este paso y equilibrar la economía para mantener el sistema financiero a su favor. Comodidad financiera a cambio de una libertad incómoda y conflictiva.
El hecho de tener un ingreso mensual de cualquier institución u organismo provoca una disociación subliminal de ciertas problemáticas sociales que llevan al individuo a percibir una burbuja de realidad muy particular. Por eso a veces surgen frases de esta percepción como debemos cambiar todo lo que hacemos, haciendo una generalización porque se percibió el efecto dominó de las inacciones o acciones. El efecto mariposa. Hay entonces una inercia negativa a salir del entorno cómodo y permitir pasar, ignorando a propósito o no ciertos paradigmas a los cuales somos adictos, quedando prisioneros en negaciones conformistas, invisibles a nuestra rutina. Podemos decir, no porque hagamos algo a diario está correcto, que la falta de comprensión en el contexto general social no nos permite dimensionarlo, manteniéndonos en nuestra zona de confort. Entonces cualquier solución que busquemos al equilibrio social, ambiental, económico, no tendrá validez alguna, porque seguimos aferrados al sostenimiento de nuestros vicios, que van en contra de un avance superador. Se necesita logística, que tiene una relación directa con las estadísticas, no las encuestas, sino las matemáticas, aquellas que determinan probabilidades y que necesitan de datos reales, y su exactitud está en relación directa a la cantidad incorporada de los mismos. Se pierde la visión de contexto cuando no aunamos criterios con logística. Por ejemplo, hoy, mediados de 2022, el secretario de Economía Social dijo que hablar de terciarización es de gorila, tratando de poner un tono despectivo al cuestionamiento que se hizo de su posición política en los planes sociales, demostrando que la comodidad de su cargo le hizo perder perspectiva de cómo llegó a esta situación, porque quien hizo uso y abuso social y político de las terciarizaciones fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, quien tampoco apeló a la logística para renovar los contratos tecnológicos de la época que influían directamente en el crecimiento del país a futuro. Como vemos, nuestras decisiones tienen siempre imperativo financiero de fondo, de forma indiscutible, sobre cualquier idea que propongamos, sin exponer el paradigma directamente como si la sociedad tuviera el estigma de un subconsciente parte del colectivo. Cambiar la comprensión de nuestro entorno, asumiendo nuestra dependencia del sistema financiero, va a ser un desafío para este ciclo. Vamos a hablar del poder global. La élite que gobierna el mundo sin pedir permiso a nadie, como tampoco se somete a algún sufragio como supuestamente lo hace cualquier presidente o ministro en cada nación, es una élite oscura, que sustenta su poder en la actualidad en 3 columnas bien definidas alrededor del mundo, y son: el Estado del Vaticano, que es la mente que elabora todas las perversidades para imponer a la humanidad y controlarla por medio de la religión; la City de Londres, que es el centro financiero mundial; y el Washington DC, la Casa Blanca, es el brazo armado o la que ejecuta las órdenes sobre todo el mundo, pergeñado por el Vaticano, financiado por la City de Londres. La City de Londres es independiente al resto de Londres e Inglaterra, ya sea sobre leyes, fuerza de seguridad y gobernante. En este lugar están los servicios de inteligencia MI5 y MI6, todos los bancos de Inglaterra, los 500 bancos más poderosos del mundo, y el Instituto Tavistock, la Sociedad Fabiana, que es una institución socialista dirigida por grandes aristócratas ingleses, que son los que pergeñan e imponen en el mundo ideologías políticas como derecha, izquierda, conservadores, liberales, demócratas, comunismo y sus derivados fascismo, sionismo, etc. Y la que asesora a la City de Londres de cómo llevar sus políticas financieras adelante, como también son los que propugnan el cambio hacia un único gobierno mundial más conocido como el Nuevo Orden Mundial. De esta ciudad controla los bancos ingleses, los bancos multinacionales y transnacionales, toda clase de corporación internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco del Vaticano controlado por los Rothschild, ingleses supervisado por la Casa Real Torlonia, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está controlada por 8 accionistas británicos desde el año 1913, como son los Rothschild, Rockefeller, etc. El Banco de Pagos Internacionales BIS, que a su vez este banco controla todos los bancos centrales de todas las naciones.
En la actualidad, la City de Londres es el distrito financiero más importante del mundo, donde diariamente se compran y se venden productos financieros por un valor de 2 billones de dólares, que equivale a la tercera parte del dinero que se mueve en el planeta. Esta milla cuadrada está gobernada por el Lord Mayor of London Corporation, que es el título oficial y equivale a alcalde. Y es diferente al del Mayor of London, porque este es el título para el alcalde de la Gran Londres. El principal papel del Lord Mayor of London Corporation es representar, apoyar, defender y promover los negocios financieros de la City. Es apolítico y no representa ningún partido en especial, ya que es el representante y custodio del poder financiero mundial de la nobleza negra veneciana. Y las personas para este puesto son elegidas por un periodo de 1 año y son elegidas por la Cámara de los Comunes sometidos a votación. La reina Isabel II, como cualquier diplomático, presidente o ministro, deben pedir permiso para ingresar a la City, y una vez recibidos por el Lord Mayor of London Corporation, frente a él debe rendir pleitesía e inclinar la cabeza en reverencia como señal de inferioridad frente a los dueños financieros del mundo. Como también si hace viajes diplomáticos a otras naciones, deben tener la misma actitud los representantes de naciones visitadas por el Lord Mayor. En el año 2006, a la City de London Corporation se le cambió el nombre de City of London. Mucha gente no sabe esto, Esto lo publicó Despejando Enigmas. Fue publicado en 24 de junio de 2019 y recién se conoce ahora. 2 aviones ocasionaron el apagón de Argentina y Uruguay y el pasado domingo por la mañana. De regreso a su base fueron interceptados por un caballero negro, Black Knight, y uno de los aviones ha sido derribado, el otro escapó. Es la segunda vez que hacen esto. La primera fue en Venezuela. Sucederán más que crearán caos y confusión a la población. Es un ritual de luz, de quitarle la luz interior a la gente, y lo hacen en lugares donde habrá una agenda mayor en contra de la gente. Anoten, primero New York, justo antes del 11 de septiembre, luego Boston, justo antes del atentado, Venezuela, con la inminente invasión detenida por la Federación Rusa, Argentina por la implementación de las vacunas y el colapso económico regional inminente. No tenemos indicios para Europa, pero lo sabrá. Es un apague de la luz interior, es un beso de la muerte como la mafia siciliana. Tienen razones para creer que los TR-3B fueron distractores, desplazamiento de atención hacia otra situación o objeto. Para otro avión, un EA-18G Glover. El Boeing HA-18 Glover es una versión adaptada a la guerra electrónica del cazabombarderos embarcado FA-18F Super. Lleno de generadores y equipos electrónicos salidos de portaaviones por motivos de ritual y sus entidades. Además, este avión fue visto dando vueltas por encima de varias centrales eléctricas antes del amanecer del domingo en Argentina y el sur de Uruguay, aún de noche antes del amanecer. Conocemos bien a este avión y desde hace años sí que es capaz de dar un MPP con miras a apagar centrales eléctricas, entre otras cosas. Si se vio un EA-6B o dicen que se vio. El perpetuador fue un EA-18G Glover más convencional, salido de un portaaviones de la US Navy. El radar argentino no lo ve porque se hace invisible por las contramedidas electrónicas. La tecnología SHIELD, como se la presenta en público, es obsoleta, como la DDF-177, eso ya es obsoleto. Con electrónica se puede hacer invisible hasta un DC-3 de aluminio. Esa es la situación. Y todo esto para apagar los generadores eléctricos para asustar a la población. Causa mucho caos, así es. Es para atacar a la población. Deben saber algo muy cierto y pocos lo ven así. Están en guerra contra la población civil. No es nada más Estado político contra Estado político. El enemigo es la población. Porque se despiertan al darse cuenta de que son pocos los que del cabal acabarían con ellos rápidamente. Como he dicho antes, se puede meter a todo el cabal y sus secundarios en un solo estadio y quedarían sillas libres. El problema es que la población está fragmentada y separada, peleándose entre sí por cualquier cosa, y esto es a propósito. Por eso las agendas de separar hombres y mujeres con cosas como feminismo y filosofía y MGTW, una de los postulados
Seas quien seas y tenga la edad que tengas, aléjate de las mujeres y reflexiona. Como siempre, les dio resultado el dividir para gobernar. Esto lo publicó Hal Turner Radio Show, una amenaza rusa. Un miembro del Parlamento ruso, Andrei Gurilov, ha dicho que Londres será la primera ciudad a ser bombardeada por Rusia si el bloqueo de Kaliningrado conduce a una guerra con la OTAN. El diputado Andrei Gurilov, de 54 años, miembro del Comité de Defensa del Parlamento ruso, abogó por la invasión rusa de los países bálticos de la OTAN. En el Canal 1 de la televisión estatal dijo que no había otra forma de evitar que Occidente bloqueara el enclave ruso de Kaliningrado. Tal movimiento desencadenaría en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que dice que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos los miembros y desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Destruiremos todo grupo de satélites especiales del enemigo durante la primera operación aérea, dijo el teniente general Gurilov, un alto comandante del ejército ruso que ahora representa a Rusia Unida, el principal partido político. A nadie le importará si son estadounidenses o británicos, los veríamos a todos como OTAN. Segundo, mitigaremos todo el sistema de defensa antimisiles en todas partes y al 100%. Y tercero, ciertamente no comenzaremos desde Varsovia, París o Berlín. El primero en ser atacado será Londres. Está muy claro que la amenaza para el mundo proviene de los anglosajones. Al igual que otros partidarios de la línea dura de Moscú, cree que Occidente, especialmente en Europa continental, no tiene estómago para una guerra real. Como parte de la operación para destruir sitios de importancia crítica, se cortará el suministro de energía a Europa occidental y se la inmovilizará. Todos los sitios de suministro de energía serán destruidos. Y en la tercera etapa, veré qué le dirá Estados Unidos a Europa occidental sobre cómo continuar su lucha en el frío, sin alimentos ni electricidad. Me pregunto cómo Estados Unidos logrará mantenerse al margen. Este es el plan aproximado, y deliberadamente dejo al lado ciertos momentos porque no son para ser discutidos en la televisión. Gurilov es un ex subcomandante del Ejército Militar del sur de Rusia, sirvió con las fuerzas rusas en Siria, ha sido sancionado por Estados Unidos por sus estrechos vínculos con Putin. Sí, están en verano en Rusia, en Europa ahora. Por eso todavía no se siente demasiado el problema del gas y todo lo demás. Pero cuando dentro de unos meses empiece el frío, yo los quiero ver qué van a hacer cuando vean que no tienen gas. Esto lo escribió Sergio Carletti, Economía de Guerra. Escuchen bien cómo ellos se siguen moviendo. 3 grandes multinacionales han comprado 170.000 kilómetros cuadrados de suelo agrícola en Ucrania, cuya extensión total es de 604.000 kilómetros cuadrados. La cuarta parte, prácticamente, más de la cuarta parte. Los gigantes involucrados son estadounidenses Cargill, DuPont y Monsanto Bayer. Este último activo, sobre todo en el campo de los fertilizantes, a diferencia de los dos primeros, que más concentrados en piensos, es formalmente germano-australiano, pero de capital norteamericano. Entre los accionistas hay empresas financieras de calibre de Vanguard, BlackRock, Blackstone, que a su vez controlan importantes bancos a nivel mundial y las principales empresas activas de la industria bélica. El círculo se cierra cuando consideramos que los piensos y los fertilizantes experimentaron aumentos considerables mucho antes de la invasión rusa de Ucrania. Una especulación la que llevan a cabo los mercados financieros que enriquece a algunos y corre el riesgo de enviar a muchos al pavimento, especialmente entre África y Medio Oriente. Pero no son solo los gigantes estadounidenses los que están involucrados, incluso si son estos últimos los que están recreando el papel principal. De hecho, Ucrania ostenta una primacía en el viejo continente que globalmente es solo superada por Indonesia. El país ocupa el segundo lugar en inversión transnacional en agricultura, con más de 3.300.000 hectáreas de tierra bajo control de empresas extranjeras. En las 5 primeras posiciones encontramos, además de Kiev y el país asiático, también Rusia, Brasil, Papúa y Nueva Guinea. Ven cómo ellos van aprovechando
y compran tierra, y tierras agrícolas, tierras fértiles. Y sigamos con el tema del control de la tierra y los alimentos. Esto lo escribió Alfredo Jalife Rame. Ya desde hace 14 años advertí sobre la guerra alimentaria propalada por el cartel anglosajón ABCD, como resultado de la desregulación globalista neoliberal y la privatización agrícola, donde brilla el autonombrado filántropo George Soros, convertido en el dueño de la pampa argentina, donde el 50% de las tierras arábiles son prácticamente de monocultivo de soja, a expensas de otros granos. Desde entonces desglosé a una docena de compañías claves, aliadas a unas 40 empresas medianas que dominan la cadena alimenticia, en cuya cúpula se encuentran el cartel de las 6 transnacionales de granos, donde destaca su ABCD: Archer Daniels, Midland, Bunge-Born, Garhill y Dreyfus. Sin adentrarnos en la guerra alimentaria de los países, de los panes, en la que alerta en forma dramática Luigi Di Maio, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el editorialista británico George Monbiot, de rotativo de Guardian, muy cercano al globalista George Soros, advierte que nuestro sistema alimentario está a punto de colapsar, como ocurrió con los bancos en 2008. Ya en 2019 Rusia y Ucrania exportaron más del 25% del trigo a escala mundial. Si bien es cierto que la combinación de la pandemia y la invasión de Ucrania son factores importantes en la etiología de la crisis alimentaria, en realidad solo agravaron un problema subyacente. Solo 4 transnacionales controlan el 90% del comercio global de granos, con base en una clásica investigación donde descuellan las mega ganancias del cartel ABCD, al unísono de su especulativo modelo de negocios y la financiarización de la producción agrícola y su subsecuente bursatilización. George Monbiot resume que las mismas transnacionales ABCD forman parte de la compra de semillas, químicos, procesamientos, empaque, distribución y menudeo, no dejan nada. Demuestra persuasivamente cómo la industria alimentaria se ha vuelto íntimamente acoplada al sector financiero, lo que a juicio de los científicos hacen a la industria alimentaria más susceptible a quiebras en cascada. En su libro Regénesis arguye que esta serie en escalada de impactos contagiosos exacerbadas por la especulación financiera es lo que ha empujado a la hambruna global. Por lo pronto, en África, Chad, con 17 millones de habitantes, decretó la urgencia alimentaria, mientras India, segundo productor mundial de trigo, un país obligado a alimentar a 1.300 millones de habitantes, invocó amenazas a su seguridad alimentaria, por lo que prohibió sus exportaciones de trigo, lo cual alienta una ola de proteccionismos alimentarios. ¿Quién sigue? Si voy a hablar una cosa cortita del cáñamo, ¿no? Porque son oportunidades perdidas. Escuchen las propiedades del cáñamo, que como tenemos una economía totalmente dependiente, nos privamos de utilizarla. Primero, una hectárea de cáñamo produce tanto oxígeno como 25 hectáreas de bosques. Repito, un acre de cáñamo produce por sí la misma cantidad de papel que 4 acres de árboles. Puede hacer papel de cáñamo 8 veces y de madera 3 veces. El cáñamo crece en 4 meses. El árbol crece en 20-50 años. La flor del cáñamo es una verdadera trampa de radiación. El cáñamo se lo puede cultivar en cualquier parte del mundo, requiere muy poca agua. Además, dado que es capaz de proteger contra los insectos, no necesita pesticidas. Si los textiles hechos de cáñamo se generalizaran, la industria de los pesticidas podría desaparecer por completo. Los primeros jeans estaban hechos de cáñamo, incluso la palabra canvas designa los productos del cáñamo. El cáñamo es una planta ideal para hacer cuerdas, cordones, bolsos, zapatos y sombreros. Y acá, nada. Y esto lo escribió Fabio Ferrer. Perinola, nosotros todos ponemos, ellos todos cobran. Se presentó una ampliación de denuncia en el juzgado federal número 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en el que se detallan nuevas irregularidades en las indemnizaciones
que reciben familiares y personas que declararon haber sido víctimas de la represión durante la última dictadura militar. Según la presentación hecha por el investigador José D'Angelo, hay detectados hasta ahora 20 casos de ciudadanos uruguayos que recibieron montos indemnizatorios en simultáneo, tanto del Estado argentino como del uruguayo. Lo llamativo es que todos los involucrados fueron detenidos en la Argentina, pero permanecieron muy pocos días en nuestro territorio y fueron enviados al vecino país. La mayoría pertenecían al momento de ser detenidos al Partido de la Victoria del Pueblo, proveniente de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, Organización Popular Revolucionaria de Intereses Orientales y de la Resistencia Obrera Estudiantil. En la ampliación de la denuncia, D'Angelo señala que la República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero por funcionarios extranjeros. La denuncia es por los delitos de defraudación de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los integrantes de la administración del gobierno nacional que participaron de esta operatoria, autorizando los pagos en el marco de las llamadas leyes reparatorias, como así también contra los beneficiados por esta maniobra. En los casos detectados a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones como si todos los días en el que estuvieron detenidos hubieran sido en jurisdicción argentina. Todos los pagos fueron hechos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué mierda están esperando los jueces en Argentina para meterla de una vez por todas presa, o son una manga de cagones corruptos? Esto lo publicó www.com. Es curioso, porque es como piensa la gente. Los satanistas afirman que tienen el derecho al aborto como rito religioso. El viernes la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe y Wade, la decisión desafectuosa de 1973 que creó un derecho al aborto y lo insertó en la Constitución. Pero eso no significa que no haya más abortos, solo significa que los estados podrán regularlo a través de sus legislaturas y elecciones. Pero un grupo afirma estar exento de todas estas reglas. El templo satánico emitió una declaración después de la publicación del fallo judicial insistiendo en que el IRS lo reconoce como una religión y dado que considera el aborto como un ritual religioso, estos procedimientos deben estar permitidos por la ley federal. A los miembros del TST se les debe permitir una excepción religiosa para realizar el ritual de aborto religioso del TST, declaró la organización. En los estados que continúan brindando servicios de aborto, tomaremos medidas, incluidas acciones legales, para garantizar que nuestros miembros no tengan que soportar obstáculos para acceder, según dijo la organización en un comunicado. Esto incluye periodo de espera y procedimientos médicos innecesarios. Además, continuaremos exigiendo que los estados no exijan a los médicos que retengan información médica o que los pacientes no sean obligados a enterrar o incinerar restos fetales. Por último, en los estados que exigen documentos obligatorios de consejería sobre el aborto, brindaremos nuestra propia consejería que exigimos que los estados reconozcan como una alternativa válida. Citó la ley de restauración de la libertad religiosa, que requiere que el gobierno opere de una manera que menos cargue las prácticas religiosas de sus operaciones. Tendremos que demandar a estos estados para afirmar nuestros derechos civiles, pero la ley claramente está de nuestro lado. Los estados que prohíben el aborto y no otorgan excepciones presentan desafíos más importantes, dijo el grupo. Al grupo dijo que lo primero demandará la administración de drogas y alimentos por el acceso sin restricciones a las drogas abortivas. Este es uno de los casos más claros de la decadencia de Occidente. Al margen de lo que se entienda desde el aborto, que un grupo autodeterminado satanista diga que no se le puede tocar el derecho del aborto, muestra exactamente a dónde está ubicado Occidente en este momento.
Bueno, yo siempre paso algunos avisitos sobre el paraíso chino. Esto lo escribió Brian Siljavi. China continúa liderando el mundo en la implementación del gran reinicio de los globalistas, a medida que los sistemas financieros de todo el mundo comienzan a colapsar. Observar lo que está sucediendo en China, si puede encontrar las noticias fuertemente censuradas, le dará una vista previa de cómo es probable que se desarrollen las cosas en otros países. Las quiebras bancarias ahora parecen estar acelerándose en China, ya que el pánico comienza a cundir en el público y se informa que en algunas áreas las personas se enfilan durante muchas horas tratando de retirar fondos de sus cuentas. La corrida bancaria aparentemente es una reacción a la historia que cubrimos la semana pasada, en la que se impidió a más de 1 millón de residentes de la provincia china de Henan retirar su dinero de su banco y muchos perdieron los ahorros de toda su vida. Mientras los manifestantes se dirigían a la capital de la provincia de Henan para exigir que devolvieran su dinero, las autoridades sanitarias chinas utilizaron su aplicación de seguimiento del COVID para aparecer en rojo, lo que los obligó a ponerse en cuarentena para detener las protestas. Esto para los pelotudos, que cuando les tocamos el tema del efectivo, que no tengo nada que ocultar, mirá Conchita, cómo te joden por otro lado. Muchos bancos en China continental están a punto de colapsar, están cerrados. Las personas con dinero en el banco deberían sacarlo lo antes posible para comprar objetos de valor para preservar el valor. La tormenta bancaria tendrá una reacción en cadena. Esto es solo el comienzo. Los internautas tuitearon en un video el 17 de junio que indica que el banco de Shanghái tiene un límite de 300 cuentas comerciales por día y muchas personas hacen cola frente a un banco. Un internauta que compartió una imagen el 15 de junio mostró que muchos adultos mayores en Shanghái también tenían que hacer cola para recibir sus pensiones. Sin embargo, muchos no lo recibieron porque el banco solo emitía 100 números de serie por día. Sina Finance dijo que muchas personas comenzaron a hacer fila antes de las 2 de la mañana. Sin embargo, hasta las 5 todavía no habían recibido el número para retirar dinero. Cuando el sistema bancario actual ya no pueda satisfacer las demandas de sus depositantes, los globalistas pasarán a la siguiente fase del gran reinicio, que consiste en reemplazar las monedas y el efectivo con monedas digitales del Banco Central. Si bien muchos de nosotros hemos estado advirtiendo sobre los peligros de las monedas digitales durante años, la mayoría del público en general desconoce por completo cómo el uso de una moneda digital emitida por el Banco Central eliminará casi toda su privacidad y lo convertirá en un financiero esclavo del sistema. Y se acabó. Ahora China crea su propio fondo monetario para Asia. Será un fondo mundial en yuanes. Adiós al dólar. Y algo parecido a esto en Europa. Esto publicó PIMT. Hay oposición en Europa al tema de las monedas digitales. La Comisión Europea creó una consulta pública sobre el euro digital el pasado 14 de junio, luego de que los comentarios de los ciudadanos de la Unión Europea indicaran que una moneda digital del Banco Central puede no ser tan bienvenida como esperaban los reguladores. Un día antes de cerrar la consulta, los reguladores recibieron 16.300 respuestas, el 98% de ciudadanos de la Unión Europea y solo el 0.3% de empresas o el 0.03% de asociaciones empresariales. La gran mayoría de los comentarios de los ciudadanos de la Unión Europea se opusieron a la adopción de un euro digital. Muchos encuestados argumentaron que con una moneda digital los ciudadanos perderían privacidad en sus transacciones y el gobierno tendría más control sobre sus finanzas, eventualmente sobre sus vidas. No, se están avivando. Otros encuestados cuestionaron la necesidad del dinero digital adicional cuando las empresas privadas y los bancos ya ofrecen alternativas digitales. El riesgo de imprimir dinero digital y causar más inflación también se mencionó en algunas respuestas. Bueno, parece que se están avivando. Bueno, algunas apostillas de un siglo maravilloso. Ejércitos de inmigrantes subsaharianos organizados y muy violentos invade España. Es en Melilla, en Marruecos, puerta de entrada a Europa. Han pasado por encima las vallas y de ahí a España sin escalas.
Así ha quedado la explanada de Glastonbury, después del discurso de Greta Thunberg y a sus ecos guerreros. Las autoridades mandaron a toda velocidad una serie de equipos de limpieza, pero no llegaron a tiempo para que algunas personas inmortalizasen el espíritu climático que dejan a su paso. Fíjese cómo se dice una cosa y se hace otra. Sri Lanka en bancarrota y con problemas de liquidez. Detuvo todas las ventas de combustible, excepto los servicios esenciales, en un intento desesperado por gestionar una grave escasez de combustible, lo que permitió al gobierno ganar algo de tiempo y enviar a 2 funcionarios gubernamentales a Rusia para negociar un acuerdo de combustibles. Sri Lanka nunca ha enfrentado una crisis económica tan severa en su historia, dijo el vocero del gobierno. La medida se produce menos de una semana después de que el primer ministro Ranil Wickremesinghe dijera que la economía cargada de deudas de la nación insular ha colapsado por completo. Ahora nos enfrentamos a una situación mucho más grave, más allá de la mera escasez de combustible, gas, electricidad y alimentos. Nuestra economía se ha enfrentado a un colapso total. No es una tarea fácil revivir un país con una economía completamente colapsada, especialmente uno que tiene reservas extranjeras peligrosamente bajas. El país también enfrenta una inflación récord y largos apagones, todo lo cual ha contribuido a meses de protesta, a veces violentas, para pedir al presidente que renuncie. La decisión de Sri Lanka de hacerse con el petróleo ruso sorprende a los occidentales, ya que el país se ha mantenido neutral desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El país está colapsando debido a que las reservas de divisas se desplomaron un 70% en los últimos 2 años y han suspendido los pagos de la deuda externa. El 10% de los 51 millones de esa deuda externa que posee es la China. Acá en Argentina ya se están anunciando los artículos que van a faltar en poco tiempo. Hace un par de programas atrás comenté la similitud de la crisis de Sri Lanka con la nuestra. Acá ya empezaron con los problemas de los productos por importación porque no hay un dólar dado vuelta. Y hay un montón de empresas que están teniendo problemas y que están tomando deudas en el exterior porque le han mandado la mercadería y no la pueden pagar porque no consiguen los dólares. La Argentina está en un problema tremendo de entrar en una crisis profunda de importación que se pare la industria y empiece el desabastecimiento. Los manifestantes incendiaron el Parlamento libio en Tobruk. حجرنا عليهم حجرنا. ولا
fumigación en Europa sigue al orden del día, sin prisa y sin pausa. No es prioridad para el ciudadano común, por lo tanto tienen vía libre. Acá pasa lo mismo, en el pueblo de Rodríguez A, todo vale. Look at the fucking state of that. Look at that. More that way. What a mess. Just come out for breakfast. Look at the fucking state of that. Look at that! More that way. What a mess. Just come out for breakfast. Porque nos fumigan en forma de cruz ahora, mirá. Hasta ahora, mirad que somos un montón de gente en San Luis fotografiando y filmando, no había sucedido esto. Mirá, qué hijos de puta. Pero desde esta mañana, tempranito, que nos están tirando con todo. Una cosa que en España está haciendo tomar vuelo. Al parecer la mujer de Pedro Sánchez estaba metida en el tráfico de drogas a través del Africa Center de Instituto de Enseñanza, en una trampa tendida por los servicios secretos de Marruecos. El Instituto de Enseñanza se deshizo de ella al saberlo y Rabat comunicó a Moncloa que tenía posibilidad de detenerla con ayuda de los americanos. Pero Marruecos siempre prefiere un acuerdo y amenazó a Pedro Sánchez que el escándalo le obligaría a dimitir, además de una severa condena a su esposa que no tenía inmunidad diplomática. Esa noche Sánchez no durmió y rindió de momento el Sahara. Esto lo publicó François. Tenía que terminar así Pedro Sánchez, ¿eh? Vamos a terminar. Permanentemente llevan al hombre a que se convierta en homosexual. Total, después te testean para el HIV. Estos días, hablando con un argentino que vive en Europa, me comentaba que allí no se entiende cómo vota el argentino y decía que no podía entender el fenómeno Milei. La clave está en el descenso cultural de la sociedad. Yo tengo mis años, por lo que puedo comparar con décadas atrás. Cuesta mucho asimilar a lo que han convertido esta sociedad. Una demostración la tuve al enterarme que el 80% de los profesionales solo había leído lo relativo a su carrera. Y tengamos en cuenta que la inmensa mayoría son apuntes. Ahí ya tenemos una pista. Recuerdo que a los 20 años tenía conocimiento de lo que había pasado en los últimos 30, y yo había leído 30 libros. Hoy eso desapareció. El celular embruteció a la gente y le hizo más superficial. Un símbolo es Twitter, el mundo en solo 140 caracteres. Entonces, ante ese descenso cultural, el tuerto es el rey. En un mundo sin ideas, uno que muestra que con un papel puede hacer un avioncito, es Gardel con todos los guitarristas. Y esto es Milei. Tira al voleo un montón de cosas, la mayoría impracticables, pero ante una audiencia ignorante, sin posibilidad de discernir nada, el tipo es un gurú. Su gran masa de seguidores son jóvenes que no conocen otra cosa que los emoticones del celular. Y también hay que comunicar que dentro de ese sector hay algunos personajes que solo pueden sobrevivir por la ignorancia de la gente. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Pregunten a los seguidores qué hizo ella en los 70 o durante el gobierno de la Rúa y no tienen la menor idea.
Ahora se está reflotando el caso Maldonado, con declaraciones en el juzgado de algunos gendarmes que contradicen la versión oficial. Pero como la grieta no permite opinar del tema, Maldonado mereció la muerte que tuvo. Nunca se le conoció que portara armas o haya cometido un asesinato, pero era un negro de mierda y tuvo lo que se merecía. Esa es la lógica de nuestro país. Buscar justicia, ni loco. Acá lo único que existe es la venganza. Y no desde ahora, sino desde el tiempo inmemorial. Entonces, cuando criticamos el accionar de la justicia, convengamos que tenemos lo que se nos parece. No recuerdo la manifestación en tribunales pidiendo que metan preso a un exfuncionario por corrupción. Al contrario, si alguno que anduvo por la administración no robó, es un idiota que no aprovechó su oportunidad. La decadencia argentina se ve por todos los días en todos los ámbitos. Lo aconteció en la órbita del Ministerio de Cultura de la ciudad es de una total falta de ética como nunca se ha visto, además de innecesario. Lo de innecesario marca el nivel cultural. En un acto hacen una torta con la forma de Jesús luego de bajado de la cruz. La cortan en pedacitos y se la comen. Ver la risa de esos tipos cuando se comían es un ejemplo más del estado actual de la sociedad argentina. Larreta salió a pedir disculpas. No alcanza, pelado. Tenés que echar a los responsables. Basta de pedir disculpas y que los responsables no tengan ninguna sanción. O no te animás porque el padre es muy cercano a Macri. No puedo pasar el video por derechos de autor. El padre del funcionario, al doctor Avogadro, no tiene nada que decir. Es el mismo que vendía a sí mismo cuando estábamos en TV1. Otra demostración más de la decadencia argentina. Por el lado que no analicemos, todo se refiere al descenso cultural de una sociedad que dejó de ser exigente. Y como se pierde la exigencia, inevitablemente se empareja hacia abajo. Y esto se observa en todos los ámbitos. Una cosa tonta pero demostrativa. Hace 30 años, en un restaurante de categoría, no se colocaba en la mesa una botella de plástico bajo ningún concepto. Me dirán que es un hecho global, puede ser, no es excusa. La sociedad argentina siempre vivió la suya, con su sello. El tema de la exigencia no es un hecho menor. Está directamente relacionado con la tolerancia. Y tolerar algo que parece insignificante es el paso previo a cosas más importantes. Hace tiempo que vengo sosteniendo que el régimen cada vez que acciona mide tolerancia. Todo lo que nosotros toleramos marca nuevos límites para el enemigo. Y no es algo insignificante, aquello que se rompa pero que no se doble. Frente al enemigo hay que tener actitudes enérgicas y rígidas, mostrarle que se enfrenta a alguien inflexible. En las relaciones internacionales no califica la razón, sino la estrategia de poder. Y esto no lo veo ningún político que ande pululando por los pasillos. Al contrario, solo se observa sumisión y conformismo. Resumiendo, si no nos manejamos con exigencia y mente fría, no hay forma de revertir esto. En tanto sigamos añorando al que hace avioncito de papel, estamos mostrando en qué nos hemos convertido. Buenas noches.